Tenemos un Mateando Historias recargado hoy, porque han pasado muchas cosas en estos últimos 15 días y creo que estaría bien invitarnos a una reflexión desde otro lugar, que es un poco desde la trastienda de la intimidad de la consulta. En relación a esto que está pasando últimamente, quiero comentarles algo. Ustedes vieron que ahora se está haciendo, yo no miro televisión, no veo noticiero, pero cuando en la consulta 1, 2, 3 personas me remiten lo mismo y viene por otros lados la información desde el interior de mi casa, con los vínculos familiares, con mis amigos, indudablemente hay un tema que no podemos hacernos los sotas y no atenderlo. Tengo entendido de que se está poniendo bajo la lupa a las mujeres que les han pasado experiencias de abuso, de malos tratos y que han tardado en decirlo. Entonces creo que tengo para aportar algo que si no se trabaja en esto no lo sabes. Entonces uno puede hablar desde la ignorancia, tenemos el derecho a defender nuestra propia ignorancia. Pero cuando vos hablas sin saber, lo que estás mostrando además es que sos intolerante. Y acá estamos siendo testigos de la intolerancia mutua. Entonces soy co-creador de la realidad que veo. Te voy a contar qué pasa en relación con el inconsciente y la memoria. Me ha pasado en la intimidad de la consulta, después de generar ese halo de seguridad, empatía y acompañamiento, donde naturalmente yo debo ganarme la confianza del inconsciente del que está delante mío, que es nada menos que el 97% de tu realidad. Esta es una memoria que está guardada. Podés llamarlo, si querés, subconsciente, alma, como consideres, según tus valores y tu creencia. Pero sí te puedo garantizar que hay una suerte de caja negra que tiene la memoria guardada de todo lo sucedido en tu vida y en tu historia familiar, en mínimo 4 generaciones. Esto lo hemos mencionado un montón de veces, lo que tiene que ver con la epigenética conductual. Te voy a contar que cuando vos vivís algo que es traumático, estresante, que supera tu capacidad de poder gestionarlo, el cerebro inmediatamente en su ingeniería de supervivencia va a intentar encontrar la mejor manera de mantenerte vivo, viva. ¿Qué quiero decir con esto? Que podés tener una amnesia, que podés ocultar una realidad. Yo me he encontrado con casos en la consulta que a partir de generar esta confianza e ir llevando amorosamente al origen de lo ocurrido, llevando este hilo de Ariadna que me lleva a la historia, a lo que realmente sucedió, y no a mi interpretación de los hechos, sino a la emoción oculta de lo que sucedió frente a un ultraje, un abuso, una separación, una pérdida de trabajo, un abandono, es que estoy trabajando con el kit de la cuestión. Te voy a contar que en consulta muchas personas recuerdan lo sucedido y justo antes de entrar no lo recordaban, ni tenían registro de aquello. Te puedo contar que me he encontrado con casos en donde hablando con un pariente, el consultante recordaba lo que le había sucedido a él hace más de 20 años atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? El inconsciente hace lo que se llama SBS, propósito benéfico. Y esto es la capacidad que tengo yo para preservarme a mí de una percepción de muerte y amenaza. Me he encontrado con casos, y esto se llama constelación de alucinación, donde una persona se estaba sintiendo abusada, porque estaba siendo abusada por sus abuelos, ¿sí? Estaba el abuelo y la abuela testigo de esto, y la persona se disocia de sí mismo y ve la experiencia desde el rincón arriba de la habitación. Estas experiencias las han encontrado y lo han relatado muchos médicos y también muchos pacientes en relación a una intervención médica que genera mucho pánico y que supera tu capacidad de gestionar una emoción, porque estás superado. Entonces, es importante comprender que nosotros podemos estar amputando un recuerdo, porque es seguro vivir sin él. Como también puede ser que mantenga vivo un recuerdo porque estar maníaca frente a una experiencia me garantiza no volver a entrar ahí. Pero cada cerebro, cada químico, es el resultado de la historia personal y familiar. ¿Cómo es que yo puedo decidir si vos lo recordabas, no lo recordabas, si está bien que lo digas ahora o que no lo hubieras dicho antes? Muchas veces las cosas no son denunciadas sino hasta que hay una masa crítica
un inconsciente colectivo que nos reúne y nos da el espacio para poner en evidencia aquello que fue guardado en los cajones. Entonces, no estoy muy al tanto de lo que está sucediendo, pero sí puedo garantizar que no siempre puedo elegir recordar, que no siempre puedo elegir accionar, que muchas veces el mejor propósito biológico me asiste para garantizarme supervivencia, y esto puede ser olvidar algo, no recordarlo, no mantenerlo presente. Y esto es lógica biológica. Todo lo que tenga que ver con el juicio en relación a lo que el otro hace o deja de hacer es intolerancia y también ignorancia. Y tenés todo el derecho a respetar tu ignorancia y hacerla valer, como yo también. Y todo lo que yo estoy viendo como una exposición es el vivo y fiel reflejo de lo que en el inconsciente de cada uno de nosotros se encuentra. Mi desorden mental se ve reflejado en el desorden social. Y aquel que no haya hecho un juicio, que me diga que no tiene que ver con esto que está sucediendo. ¿Sí? ¿Ustedes vieron, alguna vez ordenaron el cajón de la mesa de luz? Entraste a la pieza y estaba todo aparentemente oculto. A simple vista, ordenado y despejado. Pero resulta que se te ocurre ordenar el cajón y te encontrás que tenés papeles del año 1983. Entonces empiezas a sacar. Y cuando empiezas a sacar, empiezas a hacer desorden para despejar, reordenar y ver qué sirve y qué no sirve. Estamos en ese momento. Somos testigos de un momento histórico magnífico. Estamos en el proceso de cambio, de la toma de conciencia, que debe llevarnos a un respeto mutuo. Seamos honorables. Cuidemos lo que pensamos, si no nos gusta ver el reflejo de nuestros juicios internos en las acciones ajenas. Jean-Pierre Garnier Mallet, que tuve el gusto de conocer, es un físico especializado en física cuántica que habla nada menos que de cosas mesurables, comprobables y científicas. Aparentemente está postulado a un Nobel de Ciencia. Junto con Carolina, que es su intérprete en español, nos explica cosas que ustedes pueden buscar. Busquen la página oficial, no sus intérpretes. Él habla de esto, él habla que algo que nosotros en Costa Galana nos tuvimos el gusto de hablar, que tiene que ver con que los pensamientos pueden ser medibles, que hay un campo electromagnético medible y mesurable a través de aparatología hoy. Ustedes saben que todo descubrimiento científico puede llegar a tardar 50 años en revelarse. Entonces vos podés seguir esperando 50 años más para enterarte o te enteras ahora. El campo electromagnético del pensamiento es medible, es un campo de energía y es un potencial. Todo lo que vos pienses es arrojado a un campo, a una red, que alguien va a convertir en propio. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que estamos con alguien? Me pasa con Sabri, me pasa con mi pareja, con mis hijos, y cuanto más complicidad e intimidad hay, más se refleja, que es que yo lo pienso y el otro lo dice. ¿Cómo pasó? De Bluetooth a Bluetooth, de inconsciente a inconsciente, de potencial a potencial. Así como pasa en cosas que nos gustan, también pasan en las otras cosas que no nos gustan. Todo lo que yo pienso va a ser reflejado en el inconsciente social, nos guste o no nos guste. Del mismo modo, la trama inconsciente y biológica, que habla de un propósito de supervivencia de manada, que es, yo puedo elegir no ser madre o estar estéril, pero va a haber otra mujer en otra parte del planeta que tendrá 10 hijos. ¿Por qué? Porque como especie inconsciente, planetario y biológico, estamos manteniendo a la especie, a la cantidad de miembros que deben haber. ¿Se entiende? Entonces, mi pensamiento es mi responsabilidad. Quien no gestiona sus pensamientos no puede gestionar su realidad. Y todos tenemos áreas de desorden en nuestra cabeza. Se nos ha enseñado que no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Bueno, ¿sabes qué? En realidad es una mala interpretación. Es no pienses del otro lo que no te gustaría que el otro piense de vos. Y ahí va esta frase que nosotros esta semana pusimos, que es: la toma de conciencia también parte de saber que todo lo que yo le haga a otro, se lo van a hacer a mi hijo. Porque ya sabemos que en la epigenética conductual yo estoy resolviendo 4 generaciones. O sea que hasta mi nieto se tiene que hacer cargo de mi cagada. En exceso o en carencia. Entonces, cuando se ha creído que el concepto kármico tiene que ver con que yo garpo mis errores, ¡no! Mi descendencia.
Así que cuando andás hablando que aquella es una culona o aquel es un negro de mierda, que el boliviano que te ocupa el lugar de tu trabajo y no sé cuántas barbaridades más que escucho, te lo van a decir a tu hijo y no te va a gustar. Y si no le pagás a tu empleado, ¿sabés qué? Tu hijo será empleado alguna vez o empleador y no pagará. Entonces, no tiene que ver solamente con lo que yo muestro, porque los chicos solamente aprenden de lo que muestran. No, ya sabemos, es una carga biológica. 97% inconsciente soy. Entonces, impecabilidad, ser honorable, por el beneficio propio, por el beneficio social, en colaboración de todos. Si no tenés nada bueno que decir, gestiona lo que pensás y cerrá la boca. Y cerrar la boca es un beneficio para al menos dar un poco de aire y oxígeno. A ver si nos sale una idea creativa. ¿Y qué es una idea creativa? Escuchar al otro, sin enjuiciar. Entonces empezaremos a generar el futuro que nos merecemos. Ahora sí. Hola, qué lindo escucharte. Hola, hola. ¿Y cómo cuidamos nuestros pensamientos? Esto me gustó, Claudia García. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué había algo que me habían dicho de, el abuso? Bien, ¿qué pasa cuando vos estás dentro de un ámbito de abuso, sabes que te están abusando y no podés salir de ahí? Escucha, porque esto que te voy a contar, si no lo has visto, no se ha dicho. Esto es lo que vengo viendo yo en consulta. Mira, me encontré en consulta con mujeres y varones que no pasan a la acción frente a algo que es terrible, que para vos, para mí, para él inclusive puede ser terrible, y no pueden pasar a la acción porque no es lo suficientemente terrible para pasar a la acción. ¿De qué se trata esto? Si yo heredé, por parte familiar, un umbral de tolerancia a cosas inmorales, perversas, nefastas, no te vas a separar por algo que no tenga que ver con ese gradiente. ¿Por qué? Porque para tu inconsciente biológico, si hemos llegado a viejos con esto, no será tan malo. Porque el pez no ve el agua. Puedo estar dentro de un ambiente nocivo, maltratador, saber que no me gusta, pero como estoy viva no está tan mal. Porque es inconsciente. Porque es inconsciente. No hay que editar lo que se dice. ¿A qué me refiero con esto? Escucha. Cuando vos pones un animal en una olla, la rana, y va subiendo la temperatura, la rana se adapta. Ahora, si la pones derecha, el agua hirviendo salta. ¿Qué te quiero decir de la conducta biológica que nos asiste? Que yo solo puedo tener la acción defensiva de salir de algo que es terrible cuando estoy leyendo la amenaza que mi hormona me está pulsando a tomar como acción. Mientras tanto, puedo seguir adaptándome a esto. Lo que también nos vamos a encontrar la contrapartida, que si vengo de una familia de excesos de abusos y malos tratos, yo nazca con un umbral de tolerancia bajísimo, en donde en la mínima situación esté separándome, que es mucho de lo que socialmente nos está pasando en las generaciones actuales, que nos separamos. Nos hemos separado más que cualquier otra generación en la historia. ¿Por qué? Porque hoy las mujeres nos valemos de nosotras mismas y los varones pueden seguir conectados con sus hijos aún en la ausencia de la madre. Esto se llama evolución social. Entonces, quiero contarte que para que yo tenga que separarme y salir de una situación, tengo que tener esa hormona que me saque de este lugar. Si no, mientras tanto, puedo permanecer. Y esa hormona solamente se va a activar si yo leo que esto es peligroso. Pero si yo vengo de una familia donde se ha criado en la violencia, tal vez esto es mi medio ambiente natural. Y esto no significa que no estén los medios para colaborar con esta situación en cualquiera de las personas que estén en ese medio. Nosotros hoy tenemos los medios y tenemos que enterarnos que los tenemos. Yo me encuentro en consulta mujeres y varones que viven matrimonios que parecen de los años 40 y 50 y que no saben que está el acuerdo de convivencia, que no saben que hay un acuerdo de separación, que no saben cuáles son los derechos y obligaciones en relación al interior de la casa. Entonces, muchas veces no actuar es por no saber, muchas veces no actuar naturalmente es por miedo, muchas veces no actuar es porque no alcanzo a ver con claridad, muchas veces no actuar es porque esto malo conocido resulta mejor que lo bueno por conocer, porque nadie se separó en mi familia. Entonces son tantos los elementos que deben ser contemplados en el particular.
Y cuando nosotros hablamos de alguien, estoy hablando desde el desconocimiento absoluto, porque no sé cuál es la trama inconsciente que opera a esa persona. ¿Desde qué lugar hablo? Hablo desde mi propia perspectiva. Y cuando vos hablás, estás contándome cuál es la perspectiva heredada de tu familia. Así que estás denunciando mucho más de lo que crees cuando insultás, maltratás, ridiculizás, exponés, vulnerabilizás, victimizás a alguien. Súbanlo, porfa. ¿Qué es esto? Súbanlo, porfa. Hola, Leo, Ramiro Eiberes, gracias. Juana Merlo, me encanta escucharte, gracias. La verdad que estamos con estos temas. Yo no pensaba tocarlo, pero estuvimos hablándolo con Sabrina porque es un tema que últimamente estoy teniendo en consulta porque viene del mundo exterior al interior de la consulta. Entonces, yo me he encontrado con casos en donde yo sé que mi pareja me maltrata, ¿sí? Pero resulta que como en mi familia el maltrato abusivo se daba sobre los hijos porque el abuelo tuvo un hijo con su hija, esto entonces puede seguir siendo un medio ambiente donde permanecer, porque mi hijo está seguro, aunque yo no. Entonces, veamos el particular, seamos amorosos, seamos cuidadosos con el otro, respetuosos, no sabemos qué lo contiene ni qué contiene esa persona, ¿sí? Entonces, todos tenemos derecho a hablar, pero lo único que pido es dejemos de hacer este merengue. Entonces, yo quiero contarte que las personas que no recuerdan o no actuaron antes, es porque tal vez la situación no era la indicada para denunciar, porque no había un espacio para compartirlo, porque tal vez no tengo los elementos para hablar, porque tal vez no vi que estuviera tan mal, porque tal vez me creí responsable, porque tal vez en mi historia familiar esto sucedió, porque esto es lo que siempre sé, que cuando alguien es abusado solo denuncia que esto ya ha sucedido, pero que nadie transmitió el elemento de denuncia. Entonces no sabe que puede contarlo y convive con esto naturalmente. Y si me pongo a contarte mis propias experiencias, las experiencias de mi familia, todo esto va a tener un marco de referencia coherente, pero no voy a ser yo quien ensanche aún más todas las denuncias. Soy la que quiere encontrar un medio en beneficio de todos. Y entonces el medio es guaita con lo que pensás. Todo lo que estamos viendo no es nada menos que el desorden de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, si sabemos que el pensamiento es comprobable y mesurable a través de paratología en su campo energético, ¿no tengo responsabilidad del barullo que me armo? Digo, ¿no? Ah, no, pero yo me muestro estoica, perfecta, y yo solo hago lo que corresponde. Ok, acá voy a tener el próximo que le va a importar un choto hacer lo que corresponde y que va a mostrar mi inconsciente reflejado en sus vínculos, reflejado en su trabajo, reflejado en su mundo personal, en su cuidado personal. Ay, entonces después este hijo dice, yo no sé qué hago en esta familia y nadie quiere a esta oveja negra, pero si yo lo co-creé, salió de mi biología, de mi campo cuántico, de mi inconsciente, de como quieras llamarlo.